Elecciones Generales 2021. Son las 9:35. Todos hemos oído o visto esos últimos días decisiones tomadas por el jurado electoral respecto a la improcedencia de algunas listas. Queremos conocer el marco normativo general, saber qué va a pasar con esas listas que han sido declaradas improcedentes, a partir de qué momento esto es irreversible o se puede subsanar todavía apelando. Hay algunos casos notorios como el del APRA, pero Carlos, creo que son en general 6 o 7 partidos que han tenido dificultades con sus inscripciones, ¿no? Exactamente, y a su vez el Jurado Electoral Especial ya ha aprobado o ha dado luz verde a 7 candidaturas presidenciales, ¿cierto? George Forsyth, Verónica Mendoza, Julio Guzmán, Nidia Vilches, Daniel Urresti, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Hemos invitado para conocer el marco normativo y plantear las preguntas que ustedes se plantean con frecuencia a José Tello, que es un abogado especialista en Derecho Electoral y miembro fundador del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Señor José Tello, muy buenos días. Bien y bienvenido a RPP. Buenos días, don Fernando. Carlos, un saludo a la distancia. Buenos días. Sí. ¿Qué explicación general daría usted a los electores que están un poco desconcertados porque se nos está informando a cuentagotas cuál es el estatuto de listas que nosotros creíamos inscritas ya de una manera clara? Bueno, lo que ocurre es que estamos en una etapa procesal que es bastante especial porque justamente al haber terminado la calificación de las listas viene justamente su admisibilidad o en todo caso también la improcedencia. La improcedencia significa que nos encontramos ante un vicio que es insubsanable. En consecuencia, de plano, el Jurado Electoral Especial, que es el calificador en primera instancia, dice esa lista de candidatos o esa candidatura en particular no va más. En consecuencia, lo que nosotros tenemos ahora es que a diferencia, por ejemplo, de la inadmisibilidad que permite subsanar algunas cosas en un plazo de 2 días, en estos casos no. Y lo único que resta es la apelación ante el jurado. De acuerdo, entonces queda claro que inadmisible se puede subsanar, mientras que improcedente se acabó. Se acabó a ese nivel, pero se puede apelar ante el jurado nacional. En un plazo de 3 días. Eso es bien importante tener en consideración. En un plazo de 3 días calendario se puede apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones, quien recibe en el lapso de un día la apelación y resuelve en los 3 días siguientes de acuerdo a lo que señala la norma. Doctor Tello. Adelante, Carlos. Sí, quería consultarle sobre lo que se ha decidido ayer en el caso de Fuerza Popular. Y sobre el punto de vista de la transparencia del proceso electoral y el derecho a la participación justamente en elecciones. ¿Le parece a usted que ha sido la decisión más atinada de parte del Poder Judicial? Repito, dejando de lado quizás el tema legal, ¿no?, que queda única para los fiscales y los jueces, pero desde la transparencia de un proceso electoral y el derecho a la participación. Sí, me parece que ha sido algo muy prudente porque si bien hubiese preferido que se pronuncien respecto a que no se puede ni cancelar ni suspender la inscripción de un partido político ante el registro de organizaciones políticas, no con una medida, digamos, de aplicación del Código Penal, sino de la propia ley de organizaciones políticas, indistintamente ese argumento de fondo, me parece que lo que ha resuelto finalmente en el sentido de colocar ciertas medidas antes que evitar, o sea, que el partido pueda seguir con sus actividades y en consecuencia también retirarlo del proceso, ha sido bastante razonable en la medida en que los efectos no enturbian el proceso en curso. Hay que recordar de que si se hubiese dado una resolución en un sentido contrario, se hubiese complicado bastante el panorama, porque, como he manifestado hace un rato, hay un tema de fondo acá que sí me parece, desde la perspectiva judicial, no está bien enfocado. Pero indistintamente a eso, si vamos a lo que se resuelve, sí, está bien de que tomen pues medidas, digamos, menos drásticas que el hecho mismo de sacarlos de carrera. Y tomando en cuenta antecedentes, señor Tello, y también, por supuesto, los argumentos que ha presentado el Jurado Electoral Especial, en el caso básicamente de la lista de candidatos al Congreso por el APRA, ¿ve usted posibilidades de que a nivel del Jurado Nacional de Elecciones pueda cambiarse el sentido del mismo y permitir o reabrir el sistema para que el APRA pueda inscribir a la fórmula del Congreso? Es imposible. Y, ¿imposible? Bueno, quiero ser cauto
en ese extremo por lo que voy a desarrollar a continuación. En primer lugar, el Jurado Nacional de Elecciones tiene toda la magnificencia como órgano que administra justicia en materia electoral para desarrollar eso. O sea, desarrollar y por ahí tener una posición quizás distinta a la que puedo tener yo técnicamente. Pero yo sustento ese término de imposible justamente en el hecho de que el Tribunal Constitucional en el año 2005 se pronunció en el caso de Pedro Licena Pólles de que los cronogramas, o mejor dicho, los calendarios electorales son intangibles. Ya. No los puede alterar nadie. Entonces, atender el pedido del Partido Aprista significaría ir contra un presidente vinculante del propio Tribunal Constitucional y además también contra el principio de preclusión electoral, que es clave. El principio de preclusión manda que durante un proceso electoral ninguna etapa que se cierra puede ser reabierta. En consecuencia, yo veo de que el hecho de que se resuelva contrario a eso sería prácticamente vulnerar toda la seguridad jurídica del proceso. Una eventual resolución, señor Tello, en favor del APRA estaría modificando el calendario electoral. Por supuesto, porque reabriría la etapa de inscripción. Ajá. Por eso es que quizás me atreví, hablando claro, sí, a decir que me parecía técnicamente imposible, pero repito nuevamente lo que dije, el jurado tiene pues toda la potestad como ente que administra justicia en materia electoral de acuerdo a la Constitución y su ley orgánica para resolver, bueno, con arreglo a lo que ellos consideren, porque son jueces electorales finalmente. Sí, ¿en qué causales se decide una improcedencia y en qué causales es inadmisibilidad? Cuando se trata de la improcedencia es una contravención expresa, don Fernando, a lo que es la ley electoral. Por ejemplo, normalmente es que no se cumpla con los requisitos, no se cumpla, o mejor dicho, se esté en curso en algún impedimento de postulación. Si hablamos, por ejemplo, en el caso de candidaturas individuales, y si hablamos en candidatura de lista, o sea, las listas de candidatos o las fórmulas presidenciales, la improcedencia sobreviene por problemas de democracia interna, porque la lista no está completa o porque simplemente no se ha observado ahora la paridad de alternancia, antes la denominada cuota de género. Entonces, esos son, digamos, causales tipo que hay. Cuando se trata, por ejemplo, de una inadmisibilidad que permite subsanación, es que me faltó un documento, por ejemplo. O sea, no presenté un documento en su momento y evidentemente eso puede generar de que el jurado me pida de que en el plazo de 2 días adjunte dicho documento. Digamos, es un tema subsanable. En el caso de la UPP, por ejemplo, que hemos tenido noticia, esta mañana no se ha podido ver el documento ya. ¿Qué se argumenta? Bueno, en ese caso, la verdad, habría que ver exactamente qué es lo que le está pidiendo el jurado, porque le ha pedido, tengo entendido que es una inadmisibilidad, ¿correcto? Pero sí, no estoy muy al tanto de lo que le ha requerido exactamente el jurado. Pero si es una inadmisibilidad, es algo que se entiende que se puede subsanar. Y la subsanación, como ya le hemos manifestado, va, además de la entrega de documentación, también con una aclaración o alguna precisión que pueda requerir, en este caso, la autoridad electoral. Sí, es un documento de varias páginas, Carlos, que tú nos has hecho conocer, ¿no? Es improcedencia en el caso de UPP, Fernando. Improcedencia, sí. Improcedencia y eso en relación a las dos personas que postulan a la vicepresidencia. Exacto. Con esa improcedencia, por ejemplo, en caso de que se declare fundada, se caería la fórmula presidencial. ¿Por qué es que se retira también al candidato presidencial, que es el actual congresista José Vega Antonio, en vista de que sus 2 vicepresidentes son declarados candidatos a vicepresidentes improcedentes? Lo que pasa es que una fórmula presidencial tiene que ir necesariamente con la cabeza, que es el candidato a la presidencia, y hasta con un vicepresidente. Pero en otro escenario no puede ir. O sea, si va a ser los 2 vicepresidentes o sin que el candidato presidencial no va a la lista. Se cae todo. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso del Partido Morado, en donde se declaró la improcedencia de la candidatura de Francisco Sagasti, pero sigue el candidato a la presidencia y la candidata a la primera vicepresidencia, ¿no? Claro. Y bueno, ese caso, por ejemplo, nosotros lo podemos siempre comparar con el caso, por ejemplo, de Vladimir Huárov y Keiko Fujimori en el año 2016. Claro, ahí no fue la improcedencia y la exclusión de una candidatura, sino fue la exclusión del señor Huárov. Pero igual esa fórmula presidencial fue hasta con un vicepresidente. Sí, por otra parte hay un punto que es exigible por la autoridad electoral, que es la presentación de un plan de gobierno.
no hemos oído mucho que se haya tomado en cuenta eso. ¿Significa que todos los partidos han presentado correctamente planes de gobierno? Carlos. Fernando, vamos, ¿qué te parece con la respuesta después de la pausa? Y seguimos conversando con el señor José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, aquí en Ampliación de Noticias. Estamos conversando con el abogado José Tello, especialista en Derecho Electoral, que nos ha dado algunas explicaciones sobre las razones por las que la autoridad electoral puede sacar de carrera, de manera provisoria o definitiva, a algunas candidaturas. Y uno había preguntado, ¿qué exigencias deben respetar las candidaturas respecto a la presentación de un plan de gobierno? Porque finalmente se trata en la campaña de discutir sobre eso. Claro. Lo que pasa es que justamente cuando se trata del plan de gobierno hay que tener en cuenta que este es un requisito al momento de la presentación de la fórmula presidencial. Se presenta la fórmula presidencial y se presenta el plan de gobierno con un documento anexo y además también con el adjunto de lo que es el cuerpo completo del plan de gobierno. Esto se presenta obviamente con la finalidad de dar al elector esta visión programática que tiene, en este caso, el partido político respecto a lo que sería si es que llega a ser gestión gubernamental. Y hay que agregar algo, si se presentan candidaturas también al Parlamento andino, se tiene que presentar un plan de trabajo, que es el equivalente al plan de gobierno en el caso del Parlamento andino. Cabe señalar que la presentación de las listas de candidatos al Congreso no necesitan de ningún tipo de documento de esta naturaleza, solamente con fórmula presidencial, plan de gobierno y, en el caso de lista del Parlamento andino, con lo que viene a ser el plan de trabajo. Ahora, me gustaría, si me permiten, por favor, acabo de revisar justamente lo de la improcedencia en el caso del partido PP. Me gustaría hacer una pequeña precisión. Sí, ¿cómo no? Por favor, sí. A mi entender, la causal por la cual se está haciendo esta, se está declarando esta improcedencia, es una causal que tranquilamente ha podido terminar en una inadmisibilidad para que la organización política, o en este caso los candidatos, aclaren su clasificación de hoja de vida. Porque este tipo de incongruencias en declaración jurada de hoja de vida no son causales de una improcedencia de una candidatura. Eso normalmente es parte de lo que más adelante podría ser un proceso de exclusión si es que uno encuentra que la declaración jurada de hoja de vida es inconsistente, por ejemplo, en la consignación de sus bienes y rentas. Entonces, me parece que ahí ha podido subsanarse. Ok. Señor Tello, la OEA ha planteado una serie de protocolos para la realización de actividades de carácter proselitista en esta etapa de pandemia. No sé si el Instituto Peruano de Derecho Electoral ha hecho una evaluación sobre si es que estas reuniones se están efectuando en el marco de estos protocolos, porque eso implica también un grado de responsabilidad de parte de los candidatos y de los propios partidos. Por supuesto, hay un grado de responsabilidad, tienen que ser bastante cautos en lo que en todo lo que concierne a medidas de bioseguridad. No se puede trabajar o hacer, mejor dicho, una campaña inobservando esto. Hoy en día, por ejemplo, está clarísimo que la campaña va a ser una campaña en redes, una campaña con reuniones virtuales, y evidentemente es la manera en la cual se tiene que manejar esto por una cuestión de seguridad. La campaña tradicional de los mítines, las reuniones, las actividades son cuestiones que bueno, tienen que quedar superadas porque estamos afrontando una segunda ola. ¿Pero estas medidas se están respetando, cree usted? Relativamente, porque hay algo también claro, Carlos, y es el hecho de que estamos a fin de año y, por ejemplo, se están realizando chocolatadas. Las chocolatadas de fin de año normalmente pues coinciden con las fiestas navideñas, y sí hay actividades de ese tipo que se ha podido advertir pues que se han dado y que obviamente tienen que responder en todo caso a criterios de bioseguridad, porque si están haciendo las chocolatadas tradicionales, créanme que va a haber mucha gente contagiada por el COVID, y si hay una responsabilidad de los partidos políticos y sobre todo los candidatos que promueven este tipo de actividades. Sí, yo quería preguntarle por favor sobre el caso del, creo, único partido nuevo que se ha inscrito para estas elecciones, el Frente Esperanza de Fernando Olivera. Nuevo quiere decir que se han tenido que hacer gestiones complicadas en plena pandemia.
De manera que eso merecería desde ya una cierta consideración especial. ¿Sabe usted cuál es la situación del procedimiento que se ha seguido con este partido? FE, Claro, ¿no? Frente Esperanza. Sí, don Fernando, justamente el caso de Frente Esperanza es un caso bastante atípico, porque normalmente las organizaciones políticas que intervienen en un proceso electoral son aquellas que cuentan con inscripción vigente, y así lo señala el artículo 4 de la Ley de Organizaciones Políticas, inscripción vigente al momento de la convocatoria del proceso electoral, que se convocó el 9 de julio. En consecuencia, este partido no tenía una inscripción, pero la Ley 31038, que es la ley especial para las elecciones en medio del contexto de la pandemia, le permitió a este colectivo, porque no es un partido político aún, es un colectivo que está buscando inscribir un partido político, le permitió justamente seguir con su proceso de inscripción, el cual terminó necesariamente, porque así lo estableció esta ley, el 22 de diciembre del presente año. En consecuencia, si el 22 de diciembre no está inscrito, porque los trámites en el ROP no lo permitieron, simplemente no puede participar en estos comicios. Estamos viendo, y acá hay que ser bien claros, a una normatividad especial producto de la elección en pandemia. La ley 31038 incorporó esas disposiciones transitorias y especiales para esta elección.